Sí, doctora, gracias. Doctora Lomán, soy el doctor Cano Montes de Oca, soy el supervisor de campo clínico. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Mucho gusto, doctora. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Aquí llegando corriendo, pero bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Pues me da mucho gusto, aunque sea en estas circunstancias, conocerla y darle Igualmente, las gracias. Y darle las gracias por el apoyo que nos está brindando ahora con estos jóvenes. a sus órdenes, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a estar aquí en la sesión, doctora. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias igualmente. Bueno, entonces, pues vamos a empezar, chicos. Yo me llamo Carol y junto con mi compañero Vero, mi compañera Vero, vamos a estarles hablando sobre la propedéutica del sistema nervioso. Está a cargo de la doctora Vero, como ya sabemos. Y solo como introducción súper rápido, quiero decir que aquí en esta plática les vamos a decir generalidades y conceptos sobre el sistema nervioso, que ya anteriormente en cursos como práctica clínica o en cualquier otro como sistema nervioso ya hemos venido viendo, solo es como un recordatorio. Y como objetivo tenemos la integración de todos los datos clínicos que podemos recolectar en el paciente para llegar a un diagnóstico clínico. Y pues en esta expo tratamos de ser lo más rápida, lo más sencilla para que ustedes al momento de que vean estos signos o estos datos los puedan recordar. Entonces empezamos, Vero, la siguiente. Ahí está. Bueno, nada más como breve generalidad, que hablar acerca del sistema nervioso. Y pues entendemos por él que va a ser como el órgano capaz de llegar a transmitir ciertas señales nerviosas y también tener la capacidad de que pues estas señales nerviosas de alguna manera sensitivas puedan llegar a transformarse en una señalización motora. Vamos a tener dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del primero, pues está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Cada uno de ellos va a tener esta capacidad de poder llegar a transmitir estas señales que tengan, pues obviamente. Nada más para recordar, pues igual cada uno de estos órganos va a estar compuesto por una red de neuronas que van a estar intercomunicadas entre sí, ya sea por su cuerpo, en este caso su soma celular, y también por su axón. Y pues de la acción vamos a ser capaz de que él va a ser, pues, de conducir este señalamiento eléctrico. Y en el caso de, y la médula espinal, que básicamente sería una prolongación del encéfalo también, que terminaría básicamente como a nivel de L1, L2, y que también va a tener un pilón terminal. Y cada uno de ellos va a tener, pues, igual, va a funcionar como si fuera un vehículo para el flujo de la información. En el caso del sistema nervioso periférico, pues vamos a contar con los pares craneales y los nervios periféricos. Como breve introducción, los nervios periféricos pues van a ser aquellos nervios raquídeos y periféricos que van a transmitir el impulso hacia y desde la médula espinal. Y pues vamos a tener 31 pares que van a estar ordenados secuencialmente pues como por la columna vertebral, por lo cual vamos a tener 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccygeal, y pues cada uno de ellos va a tener tanto una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior sería una raíz motora y la raíz posterior sería una raíz sensitiva o una fibra sensitiva. Y finalmente pues los nervios craneales, los pares craneales, van a ser 12 enumerados secuencialmente por cómo van saliendo y conforme van a estar en su orden, y pues van a salir ya sea por diferentes orificios de la bóveda craneal o diferentes agujeros. Y pues de igual manera estos van a ser motores y sensitivos. Y pues especialmente cada uno de ellos pues van a tener o vamos a estar que están regidos por un sistema nervioso tanto somático como autónomo. Como reconocemos, el sistema nervioso somático se va a encargar acerca del movimiento muscular y también de la sensación del dolor y del tacto. Y el sistema nervioso autónomo, por su parte, va a ser lo más por dentro, la sensibilidad de ciertos órganos y también de reflejos y movimientos autonómicos. Y nada más igual para mencionar, el sistema nervioso autónomo tenemos dos divisiones, la del simpático y el parasimpático, que pues van a ser sistemas tanto de activación como de relajación. En el caso de que el simpático pues sería un sistema como de activación, que va a movilizar ciertos órganos y pues va a funcionar de acuerdo pues a una situación de estrés. Y en el caso del parasimpático sería un
un centro como de reposo, de relajación, en el cual se piensa conservar la energía pues, de los órganos que ya se estuvieron previamente activados. Ajá. Bueno, para empezar, que en sí, pues quiero decirles que la historia clínica del sistema nervioso no es diferente a cualquier de otro sistema. Lo que sí es que entre el interrogatorio, la exploración física y los exámenes complementarios de exploración física va a ser la herramienta más eficiente para el diagnóstico y la más importante de todos. Si le damos a la siguiente, pero ahí puse un cuadrito donde dice que no existe ningún otro estudio complementario que nos dé la cantidad y la calidad de información que podemos obtener a través de un adecuado examen clínico neurológico. Ya sea, lo que me quiero decir es que no existe algún otro sistema que te ayude a diagnosticar o diagnosticar una enfermedad si no haces un adecuado examen neurológico. Siguiente. Okay. El interrogatorio, ¿le das siguientes, por favor? El interrogatorio pues no es algo diferente a cualquier otra historia clínica. Tenemos que es la edad, el género, antecedentes familiares, antecedentes personales no patológicos. Pero en estos cuadritos yo les puse algunas enfermedades por las que podríamos indagar respecto al sistema neurológico. Por ejemplo, en los antecedentes familiares o en la historia familiar tenemos algunas enfermedades como la ataxia, demencia, epilepsia, esclerosis múltiple, migraña, paraplegia. Todas estas tienen un trastorno, un contexto familiar y son hereditarias. Respecto a los antecedentes del paciente personales patológicos y no patológicos, por ejemplo, tenemos a las toxicomanías. Si el paciente tiene un hábito tabáquico, nos importaría por enfermedades cerebrovasculares. Si el paciente ingiere alcohol, pues podríamos estar hablando de la posibilidad de una polineuropatía o una enfermedad de Wernicke. Si el paciente toma algunos medicamentos, nos podría hablar de control para enfermedades como Parkinson o miastenia gravis. En el siguiente cuadrito también hay otros antecedentes patológicos. Por ejemplo, si el paciente ha presentado cuadros neurológicos previos por enfermedades que se presentan en brotes, tales como la esclerosis múltiple. Respecto a los personales no patológicos, su historia laboral es importante ya que podremos investigar si el paciente estaba en contacto con algunos tóxicos, tales como el monóxido de carbono, plomo, mercurio. Su estado nutricional también nos importa, ya que nos podría guiar a una desnutrición o una déficit de vitaminas. Respecto a otras enfermedades que no son neurológicas en sí, pero sí pueden ser como etiología paraenferológicas, están enfermedades como las cardiopatías, arteriosclerosis, la hipertensión, diabetes, dislipidemia y sobre todo las neoplasias que hacen mucha metástasis al sistema nervioso. Y en la siguiente, pues son otros antecedentes, ya, pues por ejemplo, de la infancia, como antecedentes de sufrimiento fetal, convulsiones febriles o infecciones como sarampión, varicela o paratinitis podrían explicar cuadros de epilepsia o encefalitis desmilizante. Si quieres, antes de que avancemos a la siguiente diapositiva, Vero, ¿puedes regresar la anterior? Aquí es de suma importancia, sobre todo también en los antecedentes familiares, investigar si el paciente tiene antecedente de enfermedades reumatológicas. Las enfermedades neurológicas tienen mucho que ver también con la neuroinmunología. Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades como esclerosis, espectro de neuromielitis, algunos tipos de demencia inclusive o de psicosis o enfermedades netamente neurológicas tienen un componente inmunológico y se asocian mucho, por ejemplo, a lupus eritematoso, a enfermedad de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, sí es bien importante ahí los antecedentes, por ejemplo, reumatológicos en la familia o inclusive los antecedentes tiroideos. Si tienen familiares que tengan antecedente de hipo o hipertiroidismo, son de suma importancia que los preguntemos. Y de suma importancia también pues son los antecedentes perinatales, sobre todo si tuvieron antecedente de asfixia, ¿no? Sufrimiento fetal, como bien comenta Vero. Sí es muy importante que indaguemos en todas estas enfermedades que causan o que tengan algún familiar, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad degenerativa, por ejemplo, enfermedad de Huntington, que son enfermedades en donde se van degenerando y la mayoría de esas enfermedades son familiares, ¿no? Entonces sí, tenemos que ser muy acuciosos.
En los antecedentes personales no patológicos, siempre hay que preguntar, cuando ya estamos preguntando un padecimiento agudo, si tuvieron antecedente, por ejemplo, de algún viaje reciente, de alguna vacuna reciente, de algún antecedente de contacto con sustancias tóxicas. Eso es de suma importancia para los padecimientos neurológicos. ¿Ok? Entonces, ¿podemos avanzar, Vero? Dentro del padecimiento actual, obviamente esta parte de este apartado nos refiere a los síntomas que comúnmente pues, va a referir el paciente. Normalmente dentro del sistema nervioso pues pueden desencadenar un montón de síntomas que a final de cuentas no solamente tienen que ver con el sistema nervioso. Muchas veces también viene pues con afectaciones musculares y también articulares, como pues, ya había mencionado la doctora. Bien, nosotros nos vamos a comentar acerca de unos cuantos y después todas las demás sintomatologías se van a expresar como parte de resultados de lo que esperaríamos en una exploración física de un paciente que refiere tales síntomas. El primero de ellos es el dolor neuropático. Este se define como un dolor originado, ya sea como consecuencia directa, ya sea una lesión o una enfermedad que afecta al sistema nervioso, por lo cual, como ya les había mencionado en los antecedentes, puede ser tanto un dolor neuropático originado a nivel central o a nivel periférico. Y muchas de estas ocasiones nos van a poder ayudar a determinar pues cuál es el efecto que tiene este dolor a nivel central o periférico. Muchas veces este dolor está acompañado de infecciones, de inflamación, de ciertos procesos infecciosos, de degeneración de algún problema, algún trauma, alguna disfunción. Muchas veces, pues este dolor va a ser activado a raíz de ciertos receptores nociceptivos, pero pues va a tener va a desencadenar otro tipo de reacción. En este caso, el dolor neuropático también se puede mencionar como que puede ser un dolor ya sea tanto quemante, punzante o lacerante. Y pues eso es lo que nos va a referir el paciente. A su vez, esto también se puede dividir si lo encontramos ya sea central o periférico, a nivel de dónde se puede encontrar este dolor, y también si es espontáneo o ya también es crónico. Y crónico se define pues a partir de los 3 meses. Dentro de otros tipos de síntomas, bueno, en este caso sería la cefalea. En este caso es de suma importancia también entender a qué tipo de dolor pues el dolor de cabeza refiere al paciente. Muchas veces pues es simplemente un dolor que también viene desencadenado por ciertos antecedentes o el medio en el que se desarrolla el paciente. Dentro de las cefaleas las divide en dos principales, las cefaleas primarias y las secundarias. En el caso de las primarias, pues habla acerca de que este dolor originado es a causa pues, de otras situaciones y no es necesariamente por alguna enfermedad o cualquier condición anómala. Y en el caso mencionan dentro de las más importantes a la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en trastornos. Cada una de ellas nos va a dar cierta sintomatología, por lo cual nos ayuda a diferenciar cada una. En cambio, las cefaleas secundarias pues van a ser este tipo de dolor de cabeza, pero que ya tiene una causa específica, ya sea a nivel estructural, a nivel sistémico o a causa de una infección o otra patología que desencadena este tipo de dolor. Entre los principales pues se encuentra una hemorragia, un tumor cerebral que causa alguna compresión, una alteración vascular que tiene otros efectos también y cualquier otro tipo de traumatismo. En el caso de este tipo de situaciones, pues lo que se evalúa principalmente es la intensidad. Pues debemos de tener en cuenta que también el paciente puede manejar ciertos o diferentes tipos de umbral, en el cual pues diferencia o también nos ayuda como que a expresar pues a qué situación nos enfrentamos. También la localización, la duración y si hay síntomas asociados, ya sea como que el paciente, que haya una visión doble, que tenga sensibilidad a la luz, al movimiento, al sonido y que también encontremos otros síntomas como mareos o vómitos. Y también pues como vengan precedidos de un aura, que sientan que se viene ese dolor de cabeza. Nada más como recordatorio, pues mencionar cuáles son de los tipos principales de una cefalea primaria, en el caso de una migraña, una cefalea tensional, una cefalea en racimos. Normalmente hablan acerca de una migraña cuando es un tipo de dolor que va a ser en un periodo mayor o de un periodo de 1 a 15 días, también lo mencioné, y ese viene precedido con un aura. Normalmente el episodio que dura tiene de 4 a 72 horas y la localización siempre tiende a ser unilateral de un solo lado de la cabeza.
El dolor es pulsátil y puede ir desde una intensidad moderada a severa. También esto va a tener síntomas asociados como sensibilidad a la luz, mareos y vómitos, y también sensibilidad al movimiento o que le evite el movimiento. Y en el caso de una cefalea tensional se diferencia de ella porque no viene precedido de un aura. Y normalmente este tipo de cefalea pues viene acompañado de ciertos motivos ambientales por los cuales se asocia a que el paciente los tenga. Normalmente la localización es bilateral y se siente como un dolor opresivo en banda y es de una intensidad leve a moderada. Y este no empeora con la actividad física. Una de las cosas importantes es que pues mencionaban que la cefalea tensional normalmente no tiene distinción de género, mientras que la migraña era mucho más común en mujeres. Y la cefalea en racimos normalmente lo mencionan como que este dolor es un dolor severo, viene precedido de ciertas auras y el lugar es unilateral. Normalmente este dolor solamente se ubica en una zona específica, como la zona orbitaria o la supraorbitaria, y normalmente el dolor es demasiado. Entonces, pues nada más es para mencionar pues este tipo de cefaleas más importantes, que porque pues es un síntoma muy común por lo que el paciente puede referir en la consulta de neurología. Berito, si quieres regresar a la anterior. Sí. La cefalea es uno de los síntomas más importantes, como tal es uno de los primeros motivos de consulta en neurología. Entonces, la semiología de la cefalea es de suma importancia porque este tipo de síntomas lo comparte muchas de las enfermedades neurológicas. Entonces, ¿regresas la anterior, Vero, por favor? Entonces, en la cefalea también ya hemos enfatizado con algunos de los que han rotado, bueno, conmigo ahorita que hemos estado revisando algunas clases, que la cefalea tenemos que evaluar todos los puntos de la semiología médica, ¿no? Primero la localización, después el tipo de dolor de cabeza, la frecuencia del dolor de cabeza, con qué fenómenos se asocia, con qué fenómenos disminuye, con qué fenómenos aumenta, si hay algunos síntomas asociados, si le molesta la luz, si le molesta el ruido. Y lo más importante también en la cefalea es que si tienen algún dato de alarma neurológica. Ajá. Entonces, en todas las enfermedades o síntomas, siempre es buscar el punto detonante. Si ese signo o síntoma nos está condicionando un dato de alarma o que nos esté originando a un dato de focalización. ¿Eso qué quiere decir? Que nos esté orientando hacia que alguna parte del encéfalo está sufriendo alguna alteración en especial, y el síntoma principal sería el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, en la cefalea, un dato muy importante que tenemos que preguntar es si tiene datos de alarma, como que pueden ser que haya debilidad, que haya alguna paresia, que haya alguna afección sensitiva, o que inclusive que ese dolor de cabeza sea incapacitante. Ese es un punto bien importante que tenemos que preguntar en este síntoma, que como les digo es de los más importantes y que comparten casi todas las enfermedades neurológicas, ¿no? Al menos del sistema nervioso central. Entonces, sí es bien importante que indaguemos en estos puntos de forma importante en todos los pacientes, ¿no? Berito, si tú estás exponiendo, lo ideal es que actives tu cámara para que podamos verte, y tú tienes un puntero también ahí en donde nos puedes ir señalando pues lo que estás diciendo acerca de tu diapositiva, ¿no? Sí. Entonces, para que podamos como siguiendo la secuencia que tú vas llevando. Ajá. Sí, gracias. Si hay alguna duda, la resolvemos, yo creo que al final, para no pararnos tanto. La que sigue, Berito. Okay. Pero ¿me prestas el control, Vero? Es que no sé cómo. O si no, tú le puedes ir señalando. Sí. Ok. Bueno, continuamos con la exploración clínica. Nosotras la quisimos separar en estado general, algunos aspectos de la exploración clínica en particular, ya vamos a ver más adelante, y hasta el último, digamos, exámenes de pares craneales. Siguiente. Bueno, tenemos los niveles de conciencia. El nivel de conciencia, leí que respecto al examen neurológico debe ser el principal en ser evaluado, ya que este nos habla del estado de alerta y el estado mental del paciente, y pues es necesario saber la atención y la colaboración con la que pues contamos del paciente, ya que en las siguientes maniobras pues va a ser necesario para que obedezca algunas indicaciones que se le pedirán que lleve a cabo. Pues el nivel de conciencia, también llamado nivel de vigilia,
está controlado por el sistema reticular ascendente, activador ascendente. Y pues este sistema se encuentra en el encéfalo y pues es el encargado del ciclo vigilia-sueño. ¿Y cómo evaluamos los niveles de conciencia? Pues el nivel de conciencia evalúa el desenvolvimiento de la persona, la habilidad para hablar y cumplir órdenes, ya sea verbales y motoras. Y este se clasifica y se describe en relación a la intensidad de los estímulos sensoriales necesarios para despertar a una persona. Y pues aquí tenemos todos los niveles de conciencia. Vamos a empezar con el primero. Es totalmente despierto o también conocido como consciente o vigil. Aquí el nivel de conciencia es el más alto de todos y este responde a todos los estímulos sensoriales por más mínimo que sea y la respuesta va a ser, si no inmediata, pero sí rápida. Va a ser capaz de responder a todas nuestras órdenes, como ya comenté, verbales o motoras, y este puede estar orientado en espacio, tiempo y persona. Aquí una diferencia que hay que hacer, que el paciente puede estar totalmente despierto y orientado, desorientado o también puede estar desorientado. El siguiente nivel de conciencia es el omnibulado. Aquí el paciente puede estar somnibulado, somnoliento o dormido la mayor parte del tiempo. Y para despertarlo no es necesario gran estímulo, sino con una pequeña palmada, una sacudida adicional, lo podemos lograr despertar. Lo que pasa aquí es que el paciente tiende a volver a dormir y muy probablemente el paciente va a estar desorientado. El siguiente es estuporoso. Aquí el paciente va a estar dormido la mayor parte del tiempo o la mayor parte del día y los estímulos para despertarlo van a ser mucho más intensos, tanto como, bueno, yo leí que sería gritarle o sacudirlo vigorosamente. Cuando lo logramos despertar, las respuestas que nos va a dar van a ser, la mayoría van a ser erróneas y el tiempo que va a estar despierto va a ser muy poco. Gracias. ¿Ya ven mi cursor? Ya. Y va a ser poco apto para realizar las órdenes que nosotros le digamos y va a estar probablemente desorientado. El último nivel de conciencia es el comatoso. Aquí el paciente va a estar inconsciente y se va a necesitar de estímulos muy fuertes, casi llegando a estímulos del dolor, para al menos tener una respuesta motora. Obviamente no va a seguir ni órdenes ni verbales ni motoras, y si tenemos alguna respuesta verbal, pues la mayoría del tiempo van a ser monosílabas. No van a poder completar una palabra completa y la mayoría del tiempo pues no vamos a tener la respuesta verbal. En la siguiente diapositiva puse la técnica de exploración de estos niveles de conciencia. Estos están basados en esta escala, la escala de Glasgow, ya la conocemos y sabemos que es una prueba rápida, objetiva y pues por supuesto reproducible, la podemos hacer en cualquier momento. Pues esta es muy clara. Si hay disminución de la conciencia, está asociada obviamente a una disminución de la capacidad de responder adecuadamente a los estímulos. Esta escala clasifica 3 respuestas: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Como ya sabemos, los estímulos se van a ir haciendo de forma progresiva. Primero puede ser desde hablarle, después hablarle un poco más fuerte, después gritarle y después a dar unas pequeñas palmadas, sacudirlo y si no, ya va a ser necesario un estímulo doloroso. Tenemos primeramente el ocular. El ocular, como ya sabemos, se va a calificar del 1 al 4 y vas a ver si tiene una respuesta espontánea. Una respuesta espontánea a cualquier estímulo sensorial, o si no, que le digamos abra los ojos, esa es una orden verbal, o que ya necesitemos de otros estímulos dolorosos, que ya más adelante les voy a decir cuáles. La verbal, que esté orientado y conversando, o que esté desorientado pero aún habla, o que diga palabras inapropiadas, o sonidos incomprensibles como las monosílabas que ya les había dicho, o que no tengamos ninguna respuesta. En la motora, pues que obedezca órdenes verbales, o que al momento de que le pongamos el estímulo doloroso, localice el dolor y lo más probable es que trate de quitarlo, que no localice el dolor, pero sí necesite estirar o flexionar alguna extremidad, o alguna flexión anormal o extensión, o que no tenga ninguna respuesta. Y algunos estímulos dolorosos que escriben los libros que podemos hacerle. El primero pues es la prensión del músculo trapecio, o
la presión del lecho ungueal con algún objeto o sin el objeto. Y el último, pues es el dolor, es la presión sobre el esternón. Cualquiera de estos estímulos dolorosos, pues sí, son válidos hacerla a la paciente, pero una vez que tengamos una respuesta, es necesario quitar ese estímulo. Carol, ¿y cuál es el puntaje máximo que nos da la escala de coma de Glasgow? Sí, siguiente. ¿O normal? Aquí tengo que la suma normal es de 15. Aquí nos podría poner, pues tendríamos un paciente vigilo normal. Y de ahí, pues si tenemos una puntuación de 14, el paciente entraría en un estado de omnibulación o grado 1. En una escala de 11 a 13, entraría en estupor o grado 2, de 9 a 10 coma o grado 3 y de menor a 8, un coma profunda o grado 4. La única diferencia, por ejemplo, en los adultos el nivel es de 15 y en los lactantes, por ejemplo, que son escalas Glasgow modificadas, es de 13. Entonces, un Glasgow de 13 en un lactante es normal, aunque evalúa diferentes puntos, ¿no? Entonces, hay una tablita especial para el lactante, que esa, pues, en algún momento la tienen que traer a la mano para poder valorar un lactante. Y la escala de coma de Glasgow, al menos en neurología, se dice que puede ser que sea específica solo para traumatismo craneoencefálico, pero nos ayuda para evaluar perfectamente el estado de conciencia o el estado de alerta de los pacientes, ¿no? Llámese adulto o pediátrico. También es muy importante aquí diferenciar entre cuando un paciente está obnubilado y cuando está estuporoso. La diferencia principal es que el estupor, para que nosotros podamos despertar al paciente, cuando nosotros pues le hablamos o hacemos algún estímulo verbal, no responde y solamente al estímulo doloroso responde, a diferencia del obnubilado. Entonces, el obnubilado, cuando le hacemos algún estímulo, ya sea auditivo o ya sea verbal, responde más fácilmente y posteriormente se queda nuevamente de alguna forma dormido o inconsciente. Y el estuporoso no, forzosamente tenemos que hacer el estímulo nociceptivo o el estímulo doloroso. Otro estímulo nociceptivo que está de alguna forma pues aprobado, por así decirlo, es la maniobra de Foix. Apretamos aquí en la región mandibular, hacemos un breve estímulo nociceptivo de dolor y con esto también vemos si obtenemos alguna respuesta del paciente. Y esta es una maniobra que está indicada, por ejemplo, en los pacientes que tienen coma y forma parte de la exploración neurológica en el paciente en coma o con sospecha de muerte cerebral, apretarle aquí en la mandíbula. ¿Ok? Entonces nada más ver que hay diferencias y las diferencias de un paciente estuporoso y obnubilado. ¿Sí? Sí, doctora. Adelante. Para seguir evaluando su estado de conciencia, como ya les dije, puede estar alerta pero no orientado, y aquí vamos a definir que la orientación se define como la capacidad de entender, pensar, sentir y apreciar la información acerca de sí mismo y de lo que lo rodea. Para decir que un paciente está completamente orientado es cuando es capaz de reaccionar frente al estímulo sensorial de forma total y esperada a pensamientos pensamientos y acciones adecuadas. Aquí vamos a explorar que está orientado en tiempo, espacio y persona. Si alguna de estas exploraciones está alterada, pues podríamos decir que el paciente está en un estado de desorientación, obviamente, en un estado de confusión o tiene un deterioro del pensamiento. Para la exploración del tiempo, tenemos algunas preguntas que puse aquí. ¿Vero, le das? Ajá. Para algunas preguntas para explorar sobre el tiempo, podemos preguntarle al paciente, ¿qué día es hoy o qué día de la semana es? También en los libros dicen que pues para los pacientes que llevan mucho tiempo pues hospitalizados es difícil saber qué día es, ¿no? O qué día de la semana es. Para esto hay que hacer como otras preguntas más fáciles de responder al paciente, como por ejemplo, ¿qué hora del día es? Y no es necesario que nos diga, son las 3 de la tarde, sino que aunque nos diga, pues es mañana o es de noche o es de tarde, pues se consideraría una respuesta correcta. O alguna otra pregunta que también no es tan específica, pero nos habla bien de que la orientación en tiempo sería, ¿cuál fue la última comida que comió? Y de aquí nos podría decir, no, pues desayuné, comí o ya cené. Para explorar el espacio en donde se encuentra, que está orientado en espacio, le podemos hacer preguntas de ¿dónde está usted ahora? ¿Cuál es el nombre de este edificio? ¿O cuál es el nombre de esta ciudad? También aquí había una excepción de pacientes que igual son trasladados de un hospital a otro y pues a veces están muy confundidos el lugar donde están. Y por último, para explorar
pues que esté orientada en persona, son preguntas muy específicas hacia él, como cuál es su nombre o quién lo acaba de visitar o quién familiar es este. Obviamente, pues confirmando con familiares que nos los digan que sí es cierto, porque pues nosotros no sabemos sobre él. Entonces, en la orientación no solamente estás evaluando la orientación, sino también evalúas un poco más bien evalúas también memoria, ¿no? Y lo más importante es que esté ubicado en persona, que esté ubicado en tiempo y que esté ubicado en espacio, ¿no? Y las preguntas que tú le haces a tu paciente va a depender también de la edad que tenga, ¿no? Siempre como tú comentas, es bien importante que si tú le estás preguntando algo que puede ser que sea difícil para el paciente, siempre haya alguien que corrobore, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas su dirección, pues puede ser que o no te la esté diciendo correctamente, o siempre tiene que haber alguien que lo corrobore, o inclusive tú mismo en el expediente estar checando si es lo correcto que le preguntas, ¿no? Entonces ahí no solamente evalúas la orientación, sino también memoria, ¿no? La que sigue. La siguiente función es lenguaje. Y pues aquí me parece importante definir que el lenguaje y el habla es muy diferente, así como sus alteraciones. El habla se define como la articulación de una palabra y la formación de palabras por el uso de estructuras neuromusculares, ya sea la lengua, labios o otras estructuras. Y la alteración del habla, pues es la disatria. Esta es la incapacidad de hablar adecuadamente debido a un deterioro de algunas estructuras neuromusculares. Y el lenguaje en sí es la interpretación de mensajes o su conversión a este a través de la escucha, lectura, el habla o escritura. Y la alteración de este es la afasia. Este se caracteriza por la incapacidad o dificultad para comunicarse. La afasia tiene diferentes clasificaciones, o más bien hay diferentes tipos de afasia. Aquí les puse algunas, la global, la receptiva, motora y expresiva, pero en la siguiente pues se las explico mejor. Aquí tenemos 4 tipos de afasias que son las más representativas. Tenemos la primera que se llama es la total o la global. Esta, pues el paciente está completamente mal. El paciente no, porque el paciente no puede hablar ni tampoco puede entender lo que se le está diciendo. Aquí se presenta principalmente en pacientes que son hemipléjicos o que han sufrido infartos de la arteria cerebral media. La siguiente afasia, pues la afasia de expresión o de Broca. Aquí, como su nombre lo dice, pues el paciente no tiene dificultad de hablar con fluidez, o sea, tiene dificultad de expresión, pero conserva la comprensión, entiende lo que se le dice. Aquí, cuando tiene una afasia de Broca, pues aquí podemos decir que el área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal, en el área de Brodmann número 44. Y la siguiente afasia es la afasia de comprensión o de Wernicke. Aquí, pues como su nombre lo dice, tiene dificultad para comprender, pero su lenguaje oral es fluido. Y por último, la afasia nominativa. En esta afasia nominativa, el paciente tiene dificultad para nombrar a los objetos. Y como... En la anterior, Berito, el lenguaje es muy importante, entonces para que nosotros identifiquemos si el paciente tiene estas alteraciones, entonces vamos a ver si nuestro paciente emite el lenguaje, si repite, si nomina y si comprende el lenguaje. Estas son las 4 áreas que vamos a evaluar del lenguaje. ¿Y cómo lo evaluaríamos? ¿Cómo evalúas el lenguaje? Pues por ejemplo, le podemos pedir que repita una oración o que nos diga si entiende algún concepto de que le preguntemos. Por ejemplo, por la abstracción o ahorita en la memoria también podríamos ver. Exactamente, o inclusive también el lenguaje no verbal, ¿no? Puede ser que nos esté entendiendo, pero no puede expresar el lenguaje, como por ejemplo en la afasia de Broca, pero el lenguaje verbal el lenguaje no verbal, perdón, está conservado. Entonces sí es bien importante que evaluemos estos puntos. Y como todo en la semiología neurológica, si encontramos alguna alteración o ya encontramos algún tipo de afasia, por ejemplo, de Broca o de Wernicke, nos estaría orientando a una probable lesión, ya sea a nivel temporal o a nivel frontal, ¿no? Que es donde están las áreas específicas del lenguaje o de la audición, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, como ya habíamos visto, también hay que evaluar la memoria. Y la memoria es la habilidad de almacenar pensamientos y experiencias y traerlas nuevamente una vez que ya se aprendieron. Aquí vamos a explorar los 3 tipos de memoria. La primera, que es la inmediata o de retención. Esta es muy fácil de explorar. Se le presentan al paciente diferentes objetos, colores, números y se espera 1 minuto o menos y se le pide que no los repita. Si no lo repite en diferente orden o no se acuerda, pues aquí tendrá una alteración.
Para explorar la memoria reciente o anterógrada, pues se le pide a pacientes que el paciente nos diga acontecimientos que ya pasaron, pero que no tengan mucho tiempo de que ya pasaron. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de lo que comieron. Le podemos preguntar qué comió o qué hizo en la mañana. Hay presentaciones en las que los pacientes tienen la memoria inmediata o de retención conservada. Por ejemplo, son capaces de repetir frases o números que se le acaban de decir, pero al paso de un minuto o más se les olvida o simplemente no se acuerdan qué comieron, pero sí se acuerdan de que acaban de ir al baño, por ejemplo. Y por último, la memoria lejana o retrógrada. Aquí pues se exploran acontecimientos que ya pasaron, pero que no se acuerdan. Por ejemplo, podemos explorar el año de nacimiento o tipo de operaciones o lugar de nacimiento, acontecimientos que pues a una persona normal con la memoria lejana conservada no se le olvidarían. Y por último tenemos esta alteración que se llama amnesia retrógrada. Aquí es cuando los pacientes, amnesia retrógrada es cuando los pacientes recuerdan, por ejemplo, muchos acontecimientos de su infancia, pero no alcanzan a recordar acontecimientos que les acaban de pasar, por ejemplo, en un antecedente de accidente de auto o un trauma grave. Y por último, tenemos que verificar la existencia de confabulación. Aquí son pacientes que te pueden responder, pues sí te responden, pero la información no es verídica, o sea, simplemente te contestan por contestar, ¿no? Confabulan. Y por último, algunas otras funciones cognitivas que encontré, por ejemplo, sería el cálculo, la abstracción y el juicio. Aquí, por ejemplo, para explorar el cálculo es muy fácil, podemos decirle al paciente que resuelva operaciones matemáticas simples, tales como sumas y restas. ¿Por qué es simple? Pues porque hay que tomar también en cuenta el nivel de escolaridad del paciente, o sea, puede ser que el paciente no sepa ni escribir y no por eso tenga una alteración mental. La abstracción yo lo entendí como es aquella operación que todo el mundo sabemos, bueno, algunas personas saben para qué sirven las propiedades y la función de algunos objetos. Por ejemplo, para entenderlo mejor, yo puse aquí este ejemplo donde le podemos preguntar al paciente, ¿en qué se parece un avión a un barco? O una manzana a una pera. Y todos sabemos que el avión y el barco pues son, por ejemplo, medios de transporte y una manzana y una pera una fruta. Si el paciente no sabría la relación entre estos, pues no tendría una abstracción adecuada. Y el juicio, pues yo lo entendí con esta imagen, que, por ejemplo, lo correcto y lo moralmente correcto sería que el niño vio que se le cayó la cartera, pues el juicio sería levantársela y darse al señor que se le cayó, y pues eso es lo moralmente correcto y tendría un buen juicio. Entonces, hasta aquí las funciones mentales, ¿verdad, Caro Olivero? Sí. Por ejemplo, hay funciones mentales que sí tienes que adaptar mucho a la edad que tiene el paciente y también a lo que quieres explorar del paciente, ¿no? Este tiempo, por ejemplo, de evaluación de la abstracción o de las analogías que tú comentas, ¿qué hacer ante una situación, por ejemplo, de peligro? Se le pregunta, por ejemplo, a los niños, ¿qué haces antes de pasar la calle? No, pues agarro a mi mamá, espero que el semáforo esté en rojo, pero esas son cuestiones muy sencillas como para una persona adulta. Entonces, sí tienes que poner una situación de un poquito de mayor complejidad para pacientes más adultos, ¿no? ¿Qué harías en un temblor? ¿Qué harías si estás expuesto en un lugar cerrado donde no solamente hay una salida de emergencia y hay mucha gente, ¿no? Entonces sí tienes que adaptarla a la edad que tenga el paciente, tanto para la abstracción como para el juicio. Sí va a haber pacientes que tú ves que denotan un déficit cognitivo importante y que tienes que adaptar tu valoración, por ejemplo, de la abstracción y del juicio, dependiendo de tu tipo de paciente, pero ya en personas que inclusive no se denota algún déficit cognitivo, sí tienes que evaluar un poquito más afinadamente la abstracción y el juicio, ¿no? El cálculo también va a depender de la edad y lo que hacen mucho, por ejemplo, es ponerlo a hacer sumas y restas. Entonces, ahorita lo que estamos evaluando más bien es la función mental, ¿no? La capacidad que tiene el individuo como tal del procesamiento rápido, sin que nosotros estemos incluyendo ya la lectura, la escritura, ¿no? Entonces, no, de alguna forma no es válido que empiecen a hacer sumas y restas y que lo hagan en un papel, ¿no? Entonces, el cálculo sí tiene que ser de memoria y lo ideal es empezar a hacer sumas, restas, ya después irnos a lo más complejo, pues multiplicaciones o inclusive divisiones sencillas.
y que sean también algunas operaciones a las que nosotros estemos habituados, porque si le decimos cuánto es 1380 menos 710, pues uno inclusive ni siquiera lo va a saber, ¿no? En ese momento. Y eso es muy importante. Por ejemplo, también cuando evaluamos, funciones mentales como memoria, ahí solemos mucho preguntarles fechas memorables, lo que actualmente ya ni los adolescentes ni los adultos saben, ¿no? O sea, no saben que se celebra el 20 de noviembre, no saben ni siquiera que se celebra el 16 de septiembre, o sea, nosotros festejamos el 15, ¿no? Entonces, sí tienen que preguntar a lo mejor fechas memorables que representen también algo para el paciente o que sean también de conocimiento general, pero si tú ves que no saben esas fechas, ni siquiera las generales como el 10 de mayo, sí tienes que como adaptarte al paciente, ¿no? Para que tú valores esa cuestión de la memoria, ¿no? Entonces eso sí es bien importante y lo que ahora inclusive ni las tablas se saben, lo que hacen es inmediatamente sacan el celular y ya están multiplicando cuánto es 9 por 9. Entonces sí tienen que ser operaciones que se vayan adaptando a tu paciente y que te ayuden a hacer una valoración pues lo más juiciosa posible, ¿ok? Sí. Hasta aquí funciones mentales. ¿Nos faltó alguna función mental? Entonces es la atención, es la memoria, es el cálculo, es la abstracción o analogías, es el juicio, es el lenguaje. ¿Nos falta alguna otra? Berito, Carol, por Ya ahí estoy los tomando demás nota. chicos. Memoria, abstracción, cálculo, lenguaje. Y nada más en el apartado de funciones mentales, posterior a las funciones mentales, evaluamos praxias y evaluamos noxias, antes de empezar con la exploración física general. Ajá. Creo que más adelante vas a hablar de praxias y noxias, ¿verdad, Carol? Sí. Nada más ahí sí entraría después de las funciones mentales para llevar un orden sistemático de la exploración. Ahí van funciones mentales porque las praxias y las noxias dependen también de la función cortical, de la sensibilidad cortical. Entonces, nada más para seguir ahí un orden. Y ahorita la acotamos ya cuando veamos noxias y praxias. ¿Sí? Sí, doctora, hay una pregunta. Uh-huh. ¿Se la leo? Si quieres, Pregunta. ¿Cuál? sí, o si quieres ya al final ahorita la resolvemos. Sí, doctora. Sí, al final. Entonces vamos a empezar ahorita ya con exploración. Sí. Exploración neurológica, ok. Ajá, entonces, ¿se escucha bien? Sí. Dentro del examen físico particular, pues ya se mencionaba que íbamos a hablar acerca de taxias, praxias, la motilidad, el tono muscular, el trofismo, la receptividad y la sensibilidad. Muchas veces se apartan, bueno, se toman como un examen físico particular, pues porque no solamente vamos a evaluar, no vamos a tener una evaluación neurológica tan solo de eso, sino que también vemos la capacidad muscular y también pues el movimiento que nos proporcionen ya sea el músculo y también las articulaciones. Dentro de lo mismo, me gustaría primero empezar a hablar acerca del trofismo. El trofismo se va a definir como un estado de nutrición. Entonces nos habla acerca de que todo el trofismo nos va a conformar aquellas condiciones óptimas, ya sea de nutrición, del desarrollo y de la renovación de diversos tejidos, ya sea como la piel, el panículo adiposo, el tejido muscular, el tejido óseo y también las articulaciones. Entonces, pues nos van a hablar acerca de cómo es el desarrollo de esta persona. Y pues también esto se podría evaluar desde la inspección en ver cómo es el estado nutricional que vemos del paciente, cómo es la simetría de sus miembros, cómo es, pues cómo está conformado, cómo tiene diversas partes de su cuerpo y también evaluar el estado de la piel, ver que no haya un déficit nutritivo, vitamínico, observar los huesos, si nosotros vemos un estado mal del paciente, cómo es la movilidad que tiene, las regiones musculares, si está bien conformado o no, y también hacerlo de manera comparativa. También evaluar que pues obviamente no va a ser el mismo trofismo que tenga un paciente que esté confinado al lecho por diversas patologías a un paciente que se ejercita diariamente. Entonces la conformación también de los mismos pues va a ser diferente. Dentro de la palpación, lo que nosotros deberíamos de evaluar sería la consistencia, el volumen y la elasticidad del paciente. En este caso es igual a raíz de la inspección, ver cómo se encuentra ese estado del trofismo que tenga, ya sea muscular, óseo o articular.
En algunas alteraciones que podemos encontrar, ya pueden ser algunas miopatías, algunas atrofias que nosotros encontremos, ya sea por falta de nutrición, por falta de uso, o también algunas que ya estén condicionadas por una enfermedad primaria, como una atrofia muscular, una atrofia muscular, ya sea una esclerosis amiotrófica, una poliomielitis, algunos que sean por nervios periféricos, en donde podemos encontrar algunas polineuropatías, ya sea alcohólicas, alguna polineuropatía por diabetes, también que haya mononeuropatías, en este caso en un sitio focalizado de una lesión, ya puede ser por algún proceso traumático, algún proceso de isquemia, algún proceso infeccioso también. Y también, pues obviamente, como lo mencionaba, hipotrofias en pacientes que estén confinados al lecho y también hipertrofias, en este caso descartar a aquellos atletas que pues obviamente por realizar secuencias de ejercicio prolongado, pues obviamente su estado no es el mismo a una persona pues normal o habitualmente esperada. Dentro del que sigue sería la ataxia, y la ataxia puede ser sinónimo también de una coordinación. En este caso nos va a hablar acerca de una combinación de las contracciones de músculos agonistas. Estos músculos nos van a permitir la realización de algún tipo de movimiento, en este caso de ciertos músculos. Y los antagonistas que van a funcionar, que van a inhibir o van a inhibirse en ese momento y por lo tanto van a permitir que el músculo agonista pueda realizar ese tipo de movimiento. A su vez, mencionan también algunos músculos sinérgicos que van a estar en función de ambos, como apoyándolos también, por lo cual van a permitir un desplazamiento. En este tipo de ataques lo que va a intervenir va a ser el cerebelo con una parte de un centro de posición, un centro de coordinación, también la corteza cerebral desde un momento en cómo se va a originar este mantenimiento de la posición y ciertas vías de sensibilidad, ya sea la propioceptiva, igualmente para un sentido de posición, las vías vestibulares y visión, que serían como vías accesorias que van a ayudar a la coordinación y también a un mantenimiento de una posición. Por lo tanto, la ataxia lo que nos ayudaría sería lograr un movimiento que sea voluntario, armónico y por supuesto coordinado. Dentro de la técnica de exploración, esta la vamos a poder dividir en dos, de una manera estática o una manera dinámica o también cinética cinética. Entonces, dentro de la coordinación estática, lo que se utilizaría sería la maniobra de Rombe o simple, la primera. En esta maniobra nosotros tenemos al paciente en posición de firme, con ambos brazos a los lados, pies juntos, y lo que se le va a pedir al paciente es que mantenga esa posición por un momento. Lo que nosotros debemos observar es que si el paciente tiene una tendencia a caer, si hay oscilaciones, o si estamos viendo como que está perdiendo su centro de posición por esas mismas razones. Una vez que haya pasado cierto periodo de tiempo, ya sea de 30 a 60 segundos, se le va a pedir al paciente que cierre los ojos. Y de igual manera vamos a evaluar si el paciente pierde su sentido de posición, tiene una tendencia a caer o si tiene oscilaciones. En el caso, te va a decir que es un signo de Romberg positivo en el caso de que el paciente realmente tuvo una tendencia a caer. Esto quiere decir que el paciente separó sus pies para lograr encontrar un centro y que se mantuviera equilibrado. No simplemente va a ser positivo por las oscilaciones que tenga. Y podría manejar la maniobra de Rombe sensibilizada. Esta es en el caso de que la primera maniobra haya sido negativa. Esta maniobra de Rombe quiere decir, la sensibilizada quiere decir que el paciente en esa misma posición que lo teníamos anteriormente, ahora va a colocar un pie delante del otro y puede apoyarse o como maneras de ganar su equilibrio si estuviera con los brazos hacia los lados de alguna manera para no perder el equilibrio. Y se puede hacer mucho más sensibilizada si al paciente le decimos que levante un talón y lo coloque en la punta de la rodilla, como simulando una posición de un 4. Igualmente, pues al pedirle que cierre los ojos, vemos si tiene una tendencia o no a caer o a oscilar. Pero pues esta maniobra es un poco más difícil y pues no se puede hacer en personas que pues previamente ya sabemos que tienen una debilidad muscular o que sean personas obesas o inclusive en personas que son mayores, porque pues obviamente no van a tener este sentido pues, ya intacto, pues más debido a su edad que por otra cosa. Y en el caso de una coordinación dinámica, lo que se van a hacer son exploraciones que sean básicamente movimientos de punta. ¿Qué quiero referirme a esto? Que van a hacer un centro entre un lugar hacia otro y van a dirigirlo. La primera de ellas sería la prueba de dedo-dedo o de dedo-pulgar. Esta prueba básicamente habla acerca
de que con la punta del dedo pulgar va a tocar sucesivamente la punta de los demás dedos de una manera que sea repetida y armónica. Esto puede tardar un poquito de tiempo, pero pues es porque el paciente no se está acostumbrando a este tipo de movimientos. También se le va a pedir esto va a ser de manera comparativa. Entonces vamos a evaluar ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda. Y también pues este movimiento sería un poco más torpe, pero en el caso de que pues no sea la mano dominante que esté realizando este tipo de ejercicio. En el caso de la prueba del dedo del índice puede realizarse de dos. O el paciente está parado y con los brazos extendidos hacia los lados, con las puntas pues, de sus índices, deben de chocar hacia el frente y deben de tocarse. De igual manera se puede hacer tanto con los ojos abiertos y luego seguidamente pues, con los ojos cerrados. Igualmente aquí vemos si el paciente tiende o no a juntar los dedos o en algún momento como que duda de que realice este movimiento o como que lo hace con miedo, más lento y más torpe. Otra manera de realizarlo es de que esté con una persona o el examinador en este caso y el punto es de que ambos índices deben de tocarse entre sí, de la persona examinada y del examinador, y puede aumentarse su complejidad si el paciente, si el examinador desliza también su dedo hacia otra posición y en este caso pues el paciente tiene que encontrar este punto del índice con índice. La siguiente prueba sería una prueba de índice-nariz. En este caso sería con el índice del examinador, sería tocar con la punta de nuestro mismo índice y seguidamente tocarlo con la punta de nuestra nariz. De alguna manera igual, este tiene que ser primero con los ojos cerrados y primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Esto también de hacerlo primero con los ojos abiertos y luego cerrados, pues nos va a ayudar si hay una afectación y esto se logra como que de alguna manera verlo, podría ser como una manera de rectificarlo, este movimiento. Y pues por eso se hacen así. Otra prueba sería la prueba de talón rodilla. Esta se debe realizar con el paciente acostado y se le va a pedir que con la punta de su talón deslice sobre toda la pantorrilla de su otra pierna, se deslice hasta llegar en un punto final que sería la rodilla. Y de igual manera se puede hacer que lo deslice sucesivamente hasta la punta de la otra pierna. De igual manera, esto no solamente va a evaluar qué coordinación y sentido de posicionamiento de un miembro contra el otro, sino también de la flexibilidad y de la movilidad que tenga este paciente. Finalmente, otra prueba que tienen es la diadococinesia, o también serían movimientos alternantes. En esta posición se le va a pedir al paciente sentado con las manos recargadas sobre los muslos o relajándose sobre los muslos, y se le van a pedir que haga estos movimientos de alternación, de supinación y de pronación. Esto va a ser igualmente en ambas manos de manera comparativa y simétrica. Lo que nosotros podemos apreciar es en este caso de que haya una alveococinesia, que en este caso sería una alteración de este tipo de movimientos, donde mientras podríamos ver que los movimientos se hacen de manera torpe o inclusive que mientras una mano esté en supinación, la otra mano se encuentra en una pronación, y esas serían de las alteraciones. Y finalmente, una que se evaluaría sería una marcha. Aquí al paciente le podemos pedir que dentro del lugar donde se está realizando pues esta exploración, que camine sobre una línea recta. Y vamos a pedirle que de igual manera se regrese a este punto. Lo que debemos evaluar es si el paso que está dando es simétrico, si es armonioso, si no hay pérdida de desviación del lugar. También cómo es el movimiento que realizan los miembros superiores, si los desliza al mismo tiempo que está realizando la marcha, y también si el giro que está realizando de alguna manera es armonioso y si el movimiento de giro que realiza lo está realizando bien, no es recto, no pierde el equilibrio ni realiza otro tipo de movimiento. Y en este caso de la marcha, una marcha que sea desequilibrada, que pierda su centro de posición, se le podría decir que es una marcha atáxica. También sobre esto podemos hacer otras variables. Que podremos hacer una marcha en tándem. Aquí lo que le vamos a pedir al paciente es que camine sobre una línea recta, pero que sea un pie sobre otro. Otra maniobra que se podría hacer es que realice movimientos de punta y talón, punta y talón. En este caso evaluaríamos no solamente pues cómo es esta marcha, sino también veríamos la flexión plantar y la dorsiflexión que tiene el tobillo al realizar este tipo de movimientos.
Otra manera que había visto era de saltos alternantes de un pie sobre otro, pero pues que tiene limitaciones de acuerdo al paciente que se está evaluando. Y otra manera que se haga ligeramente una flexión sobre la rodilla para igual mantener el equilibrio uno sobre el otro. En este caso igual podríamos ver que hay una disfunción cerebelosa, en este caso de que el paciente pierde el sentido de coordinación, se dirige hacia un lado y pues el lado que se dirige sería un lado, el lado que se dirige, la marcha, sería el lado afectado. Y finalmente otra manera que se daría es que si nosotros no podemos evaluar este tipo de marcha en un paciente que ya es mayor, que es anciano y no puede, tendríamos que hacer, bueno, sería una manera más accesible pedirle al paciente que sentado se levante, pero sin utilizar sus miembros superiores. Y en este caso veríamos si tiene una tendencia a caer, si lo hace de manera ralentizada o si lo está realizando bien. Y esos serían todos para evaluar pues la coordinación que tiene el paciente. Si quieres, antes de pasar a la praxia, entonces aquí con estas dos técnicas exploratorias que comentaste, tanto la ataxia como las técnicas de exploración de la coordinación dinámica, estás evaluando tanto cerebelo como también cordones posteriores. Comúnmente les comentan que la prueba de Romberg es solo para evaluar cerebelo y no, o sea, nos ayuda para evaluar la propiocepción que está dada básicamente por los cordones posteriores de la médula espinal, que es la vía, una de las vías sensitivas, ¿no? Que nos permiten la propiocepción y muchas otras de las modalidades de la sensibilidad superficial. Entonces sí es bien importante que sí separemos un poquito. La prueba de Romberg normalmente se hace al final o de forma conjunta, inclusive cuando valoramos sensibilidad superficial y profunda. Y ya todas estas técnicas para evaluar la coordinación dinámica se hacen sobre todo para la valoración de cerebelo. Entonces, para valoración de cerebelo, estas son las técnicas de exploración, pero entonces lo que evaluamos son las metrías, que son la intención de llegar hacia un punto de forma simétrica y de forma coordinada. La diadococinesia, que son movimientos alternantes y repetitivos y coordinados. También evaluamos la ataxia como tal, o sea, que el paciente que cuando camine en un solo plano y que no haya ataxia, que es aumento del plano de sustentación, o inclusive que haya ataxia troncal. En los síntomas cerebelosos también es muy importante que evaluemos si el paciente no tiene nistagmos. Entonces, nistagmos, metrías, diadococinesia, la marcha en puntas, marcha en talones y el tándem, ¿no? Que nos va a permitir la evaluación del cerebelo. No es exclusiva del cerebelo porque también para que nosotros podamos lograr todas esas habilidades, pues interviene también cordones posteriores, ¿no? Pero sí es importante que sepan que Romberg es básicamente para evaluar la propiocepción o la sensibilidad profunda. La que sigue, y yo creo que ya nada más vemos la siguiente, y ahorita, o sea, contestamos algunas preguntas y vemos si terminamos aquí. De acuerdo. El siguiente punto serían las praxias, y esto bien se puede evaluar como ya mencionamos anteriormente. Praxia significaría accionar o hacer, realizar. Se definiría la praxia como una capacidad de realizar casi de manera automática movimientos sistemáticos que ya han sido aprendidos anteriormente con la experiencia y que son habituales para cualquier tipo de persona. Y normalmente estos cumplen un fin determinado. Estos pueden dividirse o ser de dos maneras: actos o movimientos transitivos y actos intransitivos. En el caso de los transitivos, son cualquier movimiento, habilidad o pues capacidad para realizar algún movimiento, pero que necesitemos algún objeto o instrumento para realizar tal acción. Y en el caso contrario de los intransitivos, donde no necesitamos de este objeto. Para la exploración, pues básicamente se resume en la aplicación o la exploración de estos tipos de actos. En el caso de los actos transitivos, de donde se requiere un objeto o un instrumento, podemos pedirle al paciente que realice cualquiera de las siguientes acciones, ya sea que tome agua, que se pueda cepillar los dientes, que pueda cepillarse el cabello, peinarse, atarse los cordones o inclusive también escribir su nombre. En este caso, pues no solamente vamos a evaluar la capacidad que tiene el paciente de realizar esta acción, sino también, en este caso de un transitivo, reconocer qué objeto se va a utilizar y cuál es el fin de utilizar ese objeto. También, pues, saber en qué momento se ocupa ese objeto. También saber qué técnica se debe realizar. Por ejemplo, si le pedimos al paciente que simule cómo es lavarse los dientes, pues el paciente debe mencionar que pues para esa acción
Se necesita tanto de un cepillo como de pasta de dientes y si acaso un vaso donde se debe de enjuagar la boca. Debe de mencionar en qué momento se utiliza cada uno de ellos, porque puede mencionar en el caso de que haya una alteración que primero se coloca la pasta de dientes sobre el mismo diente y después se cepilla y se enjuaga, en el cual pues la acción pues no está correctamente hecha. Y pues también debe saber pues cómo realizar todo este tipo de actos. Es una secuencia para lograr este tipo de movimientos. Y en el caso de los actos intransitivos, donde no se utiliza ningún objeto, y en ese caso se van a pedir que realicen ciertos gestos o ciertos movimientos que son habituales en las personas. Se va a pedir, no sé, que haga un saludo, que haga el saludo militar, como el de honores a la bandera, que haga como si saludara a una persona. Y pues el paciente casi de manera instantánea debe de saber cómo realizarlo. Una cosa importante también es de que nosotros debemos de ser claros al momento de explicarle al paciente qué acción se debe de realizar y saber si él está comprendiendo, porque de nada sirve que el paciente nos diga que no sabe cómo hacerlo cuando realmente no nos entendió ni siquiera la orden. Entonces también es eso para no evaluar que hay una apraxia donde realmente no entendió la orden. Y finalmente serían actos imitativos. En el caso aquí se le pide al paciente que realice lo que el examinador está realizando. Pues ya lo que me mencionaba, es necesario excluir la existencia de que haya un tipo de agnosia, en este caso también de una paresia, alguna parálisis, que también vaya a ser como un motivo que dificulte la realización del acto que le estamos pidiendo al paciente. También estos movimientos, estos actos se deben de hacer de manera secuencial y si acaso también de manera jerárquica. En este caso se puede aumentar como se aumenta como de dificultad para que realice ciertos movimientos y en un momento también le decimos que vaya y abra la puerta y pues que veamos cómo está realizando esta la acción. Y no sé si sería todo bien. Gracias. Entonces, nada más lo que comentábamos, praxias, sinoxias, sí va después de funciones mentales, porque acuérdense que en la exploración neurológica llevamos un orden, que es céfalo-caudal, ¿no? Entonces empezamos primero cabeza, funciones mentales, nervios craneales, y después praxias, noxias, y ya después el sistema motor, posteriormente cerebelo, posteriormente sensibilidad, y al último marcha, si lo permite el paciente, ¿no? O algunas pruebas especiales. Vamos a empezar con entonces con sistema motor, ¿no? Sí. ¿Seguimos todavía? Yo creo que sea un poquito más. Ok. Vamos a empezar con motilidad. En este caso, motilidad sería el tipo, bueno, realizar un movimiento y este sería una actividad muscular, regida solamente por el sistema nervioso central. Y tenemos de dos, la cinética y la estática. La cinética sería propiamente el movimiento a realizar y la estática sería que la forma que queda después de realizar esta acción. Entonces, básicamente sería que estamos hablando del tono muscular porque se pone una resistencia. La cinética a su vez se puede dividir en dos. La motilidad activa voluntaria, que van a ser todas aquellas acciones que pues el paciente realiza sin necesidad de que alguien se lo diga, y tiene que ver mucho con el sistema piramidal, desde sensitivo hasta motor. Y luego seguiría la motilidad involuntaria, que serían aquellos movimientos que son sin que el paciente lo sepa, son involuntarios, vaya. Y van a ser dos tipos, los movimientos reflejos que van a ser básicamente de estiramiento muscular y luego serían los automatizados que serían movimientos sistemáticos realizados en cualquier acción, ya sea como el balance que tienen nuestros brazos mientras nosotros caminamos. Para nosotros realizar la técnica de exploración vamos a tener de dos, en este caso sería la motilidad activa voluntaria. En este caso se va a explorar pidiéndole, se le va a pedir al paciente que realice con todas y cada una parte de su cuerpo, realice diferentes actividades o movimientos, ya sea de flexión, extensión del brazo, muñeca, antebrazo, del cuello, rotación de caderas, también flexión, extensión de piernas, dorsoflexión del pie y todas aquellas movilidades. Si nosotros sabemos de antemano que hay una limitación, pues desde ahí pues nosotros podemos empezar a determinar cuál es la situación que conlleva pues el paciente. Y otra sería la determinación de la fuerza muscular segmentaria. En este caso, pues como su nombre lo dice, sería ir a raíz de diferentes segmentos para evaluar la motilidad de la fuerza. Una de las primeras maneras que tienes es de que nosotros tomemos las manos de la persona que estamos explorando y las nuestras
y que se le pida que apriete, pues sin hacer daño el uno del otro, pues que apriete nuestras manos. Aquí nosotros inmediatamente pues también nosotros podemos valorar la fuerza muscular de miembros superiores. Otra manera que se hace es pues hacer cualquier tipo de movimiento y que el paciente haga cualquier tipo de movimiento y nosotros que nos opongamos a ese movimiento. Eso quiere decir que tenemos una resistencia. Y a su vez, de esa manera estamos evaluando la fuerza muscular. Otra manera, bueno, esto se hace de manera comparativa y tenemos algunas maniobras especiales para medir de manera segmentaria, ya sea miembro superior o miembro inferior. La primera de ellas sería la maniobra de Barré. En esta maniobra, pues va a ser para miembros inferiores. Vamos a tener al sujeto en decúbito prono y le vamos a pedir que levante sus piernas de manera que haga como una línea perpendicular a la superficie de la cama y le vamos a pedir al paciente que mantenga esa posición el mayor tiempo que él pueda. Nosotros empezaríamos a ver si hay una debilidad muscular, una pareja, una debilidad, una sensibilidad del miembro inferior. Si nosotros vemos que el miembro empezaría a caer, también pues podemos ver si hay mayor elasticidad de ese miembro y no solamente se alcanza una línea recta, sino que también supera ese ángulo que se formaría de 90 grados. También podemos ver si hay una rigidez, si el paciente llega o no a levantar ambos pies al mismo tiempo, o que si uno está bajando lenta o bruscamente del mismo. La siguiente maniobra sería la maniobra de Mingasini, que hay de dos, para miembros inferiores y miembros superiores. En el caso de miembros superiores, lo que se le pide aquí es que la persona mantenga ambos miembros superiores levantados y puede pedírsele que los tenga ya sea en supinación o en pronación. En este caso, bueno, la bibliografía mencionaba que las manos hacia arriba y nosotros podemos ver cuando existe un déficit piramidal, es cuando nosotros vemos que un brazo empieza a ponerlo en pronación y luego empieza a bajar la mano, seguido del antebrazo y finalmente todo el brazo lo llega a bajar, que eso no debería de pasar. Aunque también pues debemos de evaluar la resistencia que tenga el paciente pues de mantener estos movimientos, porque pues son cansados. Y finalmente la maniobra de Mingasini, que sería de miembros inferiores, en la cual vamos a pedir al paciente que levante tanto piernas en manera como si estuviera realizando dos ángulos de 90 ya sea de las piernas sobre el abdomen y luego de la rodilla contra el pie, o pues como si el paciente estuviera sentado pero pues está acostado. Y aquí igualmente vamos a ver si existe un déficit cuando uno pierde la intensidad del otro y empieza a bajar simultáneamente, ya sea de manera brusca o de manera más lenta, el miembro y no puede sostener esta posición. Finalmente, pues obviamente esas maniobras evalúan qué tanto es la fuerza de resistencia que tiene estos segmentos de músculos, por así decirlo. Y pues obviamente de otra manera serían evaluar la motilidad activa involuntaria, que serían si hay tics o temblores. Y pues los tics serían aquellos movimientos que nosotros vemos que son involuntarios, pero que no representan hasta un punto una afectación. Y ya existen temblores durante la exploración. Podemos nosotros ver si existe una debilidad. Yo creo, Berito, que hasta ahí nos quedamos. Entonces ya la última parte como tal de la exploración neurológica, entonces es el sistema motor. Ahorita apenas vamos en fuerza, ¿no? Nos adelantamos un poquito cuando empezaste a ver trofismo y nos falta ver también cómo se evalúa el tono. En la fuerza es muy importante que evaluemos siempre de forma proximal, medio y distal, ¿no? Y siempre tenemos que fijar la articulación que estamos evaluando y el ángulo de movimiento que está realizando cada uno de los grupos musculares que estamos evaluando. Entonces, proximal medio distal es en base al eje axial de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que evaluarlo de forma simétrica, de forma comparativa, también con el paciente y de forma comparativa también con nuestra fuerza. O sea, es decir, si evaluamos brazo derecho, es nuestro brazo derecho, si evaluamos brazo izquierdo, es nuestro brazo izquierdo, para que sea de forma comparativa y sea una valoración mucho más objetiva, ¿no? Entonces, hasta aquí yo creo que nos vamos a quedar. Lo que resta lo vamos a ver para la siguiente clase y ya en la siguiente clase les voy a dar una retroalimentación también, evaluando un poquito los puntos, un poquito ya más sistematizado cómo realizamos nosotros la exploración neurológica
y algunos puntos importantes que también se tienen que tomar en cuenta en la propedéutica o en la semiología de cualquiera de las enfermedades neurológicas. Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad aguda, cuando hablamos de una enfermedad crónica, subaguda, ¿no? Entonces eso es bien importante para todas las enfermedades neurológicas. Yo aquí tengo unas preguntas. Dice Luis Eduardo, me comenta, ¿cuál es la diferencia entre obnubilación, somnolencia, estupor superficial y profundo? Eso ya lo habíamos comentado, lo evaluamos en el estado de alerta. La obnubilación es que el paciente como tal está despierto, de alguna forma interactúa con su medio externo y puede obedecer inclusive algunas órdenes, pero tiende fácilmente a la somnolencia. Ahí no necesitamos como tal algún estímulo externo nociceptivo, por ejemplo, el contacto o hacerle un estímulo doloroso para que despierte. Y en el estupor, lo más característico es que cuando el paciente está en un estado estuporoso es que necesitemos un estímulo nociceptivo, que ya dijimos las maniobras que se deben de realizar, para que el paciente despierte o haya alguna apertura ocular. El estupor no se maneja que sea superficial y profundo, el que sí se maneja que sea superficial o profundo o que sea persistente es el coma. Entonces, en el coma no hay respuesta a ninguno de los estímulos anteriores, ni al hablarle, ni al estímulo doloroso, ni a cualquier otro estímulo táctil. No sé si queda claro, Luis Eduardo, las diferencias. Sí, doctora. Ajá. Muchas gracias. Otra vez, Luis Eduardo pregunta, ¿cómo se explora la repetición para diferenciar una fase de Wernicke y otra fase transcortical? Entonces ahí yo te pregunto, Luis Eduardo, ¿qué es lo que comentábamos? ¿Qué evalúa el lenguaje? ¿Qué evaluamos en el lenguaje? Ah, bueno, la afluencia, ¿no? La afluencia, ¿qué más? ¿Desde cuándo? Valoramos repetición, fluencia, comprensión y mm, nominación, perdón. Nominación. Entonces los 4 puntos, que Sí, emita el lenguaje, que nomine, que comprenda, ¿no? Y que repita, ¿no? Entonces, esas son las 4 áreas que vamos a evaluar. Depende del tipo de afasia, es lo que va a estar alterado y por lo único que hacemos es evaluar mediante una conversación con el paciente todas estas áreas y como tal la afasia transcortical puede ser tanto sensorial como motora. Les voy a mandar una tablita de cómo se diferencian los diferentes tipos de afasia y esas son las áreas que tomamos en cuenta para diferenciar cada una de ellas. Recordemos, por ejemplo, que la fascia motora, que es la fascia de Broca, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué recuerdas que se caracteriza? Ah, bueno, porque el paciente sí te entiende, pero no puede expresar palabras, o sea, no puede hablar. Exactamente, entonces es una fascia básicamente motora y la fascia de Wernicke es una fascia de comprensión. Entonces nosotros le preguntamos al paciente, ¿te duele tu cabeza? Y el paciente puede ser que no te esté entendiendo no te entiende lo que le estás preguntando y te dice, sí me duele mi cabeza, pero te está agarrando la mano, ¿no? Entonces no está comprendiendo lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces, esas son de las afasias más frecuentes. Puede haber una afasia mixta, que como tal la lesión estaría no solamente en el lóbulo frontal ni en el lóbulo temporal, sino básicamente en el fascículo arqueado, que es donde se conectan las dos vías de comunicación, ¿no? Entonces, les mando la tablita y se las presento para la siguiente, para que ahí podamos diferenciar cada una de las afasias. Muchas veces pueden ser mixtas, ¿eh? O sea, no vas a encontrar pues una afasia netamente transcortical o netamente motora o sensorial, ¿no? Entonces, sí es importante pues que sepan ahí las diferencias. ¿Alguna duda o algo más que quieran comentar, chicos? Ah, bueno, mi pregunta iba más encaminada, por ejemplo, a estos pacientes que tienen una fase de Wernicke, que no sabemos si es una transcortical sensorial o una Wernicke, que no nos comprenden, ¿cómo valoramos la repetición? O sea, si no nos comprenden que nos repita ciertas palabras, ¿cómo nosotros hacemos la diferencia? Es Porque lo había bastante... visto, así lo había visto en la tablita, en el de Ajá, Jong, y pues ajá. ponían así que en la sensorial sí repiten, pero en la Wernicke no. Y esa fue como mi gran pregunta, o sea, ¿cómo le pedimos a un paciente que no nos entiende que repita algo? Porque inclusive en la de Wernicke puede ser que repitan, pero el Ah, lenguaje no es como tal coherente. O sea, puede ser que repitan, no sé, tú le preguntas algo y él te va a contestar otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, le preguntas, ¿te duele la cabeza? Y él dice,
la máquina, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda salir de su lenguaje lo responden, pero no tienen como tal esa comprensión de lo que nosotros le estamos preguntando, ¿no? Y lo evaluamos, por ejemplo, también otra forma de diferenciarlo, ahí sí es pedirle que escriba algo para ver si sí nos está entendiendo lo que nosotros le estamos diciendo. Ajá. Entonces, esa sería una de las formas, o pedirle que repita algunas palabras para que nosotros veamos si el lenguaje sí está permitiendo como tal la repetición o la fluencia del mismo. Ajá. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No sé si puedan activar sus cámaras para conocerlos o darles que pueda verlos algunos de ustedes. Algunos ya los conozco, que ya hemos tenido la oportunidad. A También Dani. si quitan la proyección de la pantalla, doctora, se ven más, parecen más ellos. Me dicen cómo puedo quitar esto. Ya. Ya ahí se ven. Ahí están. Bueno, pues mucho gusto, chicos. Ya poco a poco nos iremos conociendo. Sin nada más les pido pues que estemos muy atentos cuando esté exponiendo a nuestras compañeras. A mí me parece que lo presentaron bastante bien. Para la siguiente clase yo creo que vamos a afinar algunos puntos acerca del orden nada más que tenemos que llevar en la exploración neurológica y de los síntomas más importantes en las enfermedades neurológicas, ¿no? Cuando van rotando conmigo, ahorita hemos estado utilizando la plataforma de Classroom y les he subido algunos videitos de las exploraciones que encontramos en YouTube que son bastante completas. De hecho, son la exploración neurológica de Harrison. Y pues si lo pueden empezar a revisar también para la siguiente clase, si puedo les activo un aula ahí virtual para subirle los videos que considero que son más importantes para que vean cómo se valora funciones mentales, fuerza muscular y los diferentes áreas de la exploración neurológica, ¿no? Entonces, pues le agradezco a Vero y a Carol la presentación. Yo creo que lo prepararon bastante completo y lo único nada más es ir ahí afinando algunos detalles ya cuando veamos cómo se explora de forma dinámica ya el paciente, ¿no? Yo les comentaba también que al menos yo veo niños y algo que ponen muy frecuentemente en algunas exploraciones o en algunos interrogatorios es que el paciente no coopera, ¿no? Entonces no hay paciente que no coopere o se revisa al paciente en una primera intención, se le da un espacio, un tiempo y regresamos otra vez a tratar de explorar lo que está presentando el paciente. La exploración neurológica, como ustedes ven, es muy larga. Entonces, a veces lo tenemos que hacer en diferentes tiempos, ¿no? Para poder completar la exploración, porque inclusive también a veces es cansada para el paciente, ¿no? Entonces, tiene que ser una exploración dinámica y rápida, donde tú identifiques si tiene algún dato de alarma, de focalidad, que te oriente a que amerita un estudio de urgencia o alguna intervención de urgencia, y posteriormente ya completas tu valoración, ¿no? Y tanto los niños como los adultos, pues bastante bien se puede realizar una exploración muy completa. ¿Ok? ¿Algo más que quieran comentar, Carol y Berito? No, doctora, la próxima. Para la próxima, ¿no? Entonces, doctor Cano, no sé si quiera comentar. Agradecerle, algo. doctora. No, la verdad estuvo muy, muy completa la revisión. Y felicitarlas a las chicas. La verdad es que la exploración neurológica es muy larga, pero también es muy importante saberlo hacer, ¿sí? Entonces, la verdad, muy, muy buena revisión. Muchas gracias. Nada más quería aprovechar. ¿Alguno de ustedes va a internado en enero?